Bienvenidas una vez más a Artistas No Musas, Diálogos desde lo Femenino. Este es un podcast creado de mujeres y disidencias para mujeres y disidencias. En esta ocasión, les traemos la segunda parte de nuestra charla con Espe y Ana sobre Palestina e Israel. Si llegaron aquí sin escuchar nuestra primera parte, corran a hacerlo, pero si ya vienen de ahí, continuemos desde donde lo dejamos. Y bueno, antes de pasar a otro tema importante, me gustaría cerrar esta parte de pues las relaciones diplomáticas y todo lo que conllevan los pues internacionalmente, ¿no? El involucramiento de diferentes fuerzas con una cosa que esta mencionaba muchísimo antes, ¿no? Sobre el por qué países como Alemania no se habían posicionado a favor de Palestina para considerar a Palestina como un Estado, ¿no? Y mencionabas que era la vergüenza, y justo, o sea, vergüenza histórica, ¿no? Porque, pues, si recordamos, justo, o sea, el holocausto fue en contra del pueblo palestino. Ay, el pueblo judío. Sí, lo siento, lo siento. Hubo ahí un intercambio de ideas. Entonces, y que es algo muy interesante que me llama mucho la atención a mí, el pensar. Digo, aquí me estoy yendo a cuestiones con mucho más filosóficas tal vez, ¿no? Pero pensar un poco la naturaleza humana en cuanto a esta cosa de venganza, esta cosa de frustración, pues sí, tal cual venganza, ¿no? Porque pues el pueblo judío, no me gusta la palabra pueblo, pero la población judía ha sido históricamente perseguida, ¿no? Ha sido también históricamente rechazada por la religión mucho más fuerte, aparentemente, ¿no? Y entre comillas, como es la cristiana católica. Eh, y me llama mucho la atención que, pues, una población que ya ha sufrido la persecución, que ya ha sufrido la discriminación y los extremos a los que puede llegar pues el racismo étnico y eclesiástico, que ahora esté manejando las mismas armas de formas distintas, pero al final del día es como un origen similar, ¿no? Que utilizaron en contra de ellos, de ellas, eh, pues en contra de otra población que ha sido también históricamente pues rechazada, que también ha sido históricamente demonizada, por así decirlo, ¿no? O sea, durante la Guerra Fría, ¿no? Hubo, y después de la Guerra Fría, con el nacimiento del terrorismo, pues hubo como esta demonización de toda la población islámica, ¿no? Sin importar, pues, la ramita eh, religiosa a la que pertenecieran, si fueran extremistas, si no fueran extremistas, de cualquier forma. eh, pues todas las personas veían a alguien que se ponía a rezar a Alá en un espacio público y pues luego lo categorizaban como terrorista y pues a lo mínimo os- ¿sabes? Lo rechazaban pues, ¿no? Pero pues ya a lo máximo pues ya había como violencia policíaca, apedramientos, ¿no? Bueno, pedradas, ¿no? Ya no sé hablar. Entonces, pues me parece como algo interesante a pensar y a discutir cómo este enfrentamiento pone en contra a dos poblaciones que, si lo pensáramos, tal vez tendrían mucho más que discutir y que pensar en cuanto a la violencia y que compartir en cuanto a pues su sentir y a lo mejor podría haber una mejor comprensión de sus estados históricamente hablando, ¿no? Y pues al contrario, parece ser que la población judía decidió agarrarse de la población islámica para vengarse de algo que ellos no rompieron, ¿no? Em, bueno, no sé si pueda empezar aquí como primero hacer una puntualización que quisiera que ya no fuera necesaria, pero que a meses de que empezó esta oleada de violencia sigue siéndolo. Em, como
evidentemente no estamos equiparando como el judaísmo con lo que está pasando en Israel, ¿no? Y me parece como un punto de partida importante porque justo creo que Israel y como las posiciones que están más a favor de Israel quieren que equiparemos el judaísmo con Israel. Y creo que hay que hacer una diferenciación allí, es súper, súper importante porque incluso, digamos, es que no, me parece un tema como tan complejo que no sé por dónde iniciar, pero las como posiciones desde dentro de Israel eh, no ven a las víctimas del holocausto como, o sea, no ven el holocausto como una lección de eso no le debería pasar a nadie nunca más, sino esto no le puede volver a pasar al pueblo judío y la forma como de prevenir esto es Israel, ¿no? Eh, y también allí algunas facciones como de más extrema derecha, incluyendo a Netanyahu, eh, ven a los judíos que fueron asesinados en el holocausto como de alguna manera débiles, como por no escapar del holocausto, por no hacer algo, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace un punto de partida como importante de cómo cómo un pueblo que sufrió toda esta violencia puede ahora someter a otro pueblo como al mismo tipo de violencia, pues allí está una de las claves, ¿no? Porque para ellos no es una cuestión de nadie más debería sufrir esto nunca, sino nuestra gente no debería sufrir esto nunca, y si nosotros nos podemos defender, podemos asegurar que no nos pase. Entonces, eso a mí se me hace como muy importante, o sea, es un tema muy complejo y no da tiempo de ahondar en eso ahora mismo, pero sí me parece importante porque yo no comprendía, justo tenía las mismas preguntas que Angie en este sentido, hasta que empecé a ver cuáles eran los posicionamientos de la extrema derecha en Israel respecto a esto, ¿no? Eh, y bueno, también me parece aquí como importante, digamos, respecto a Europa y como Occidente en general, que están viendo a Israel como el espacio seguro para el pueblo judío, ¿no? Y lo están haciendo en lugar de asegurar que sus países sean espacios seguros para la población judía que en muchos casos ha estado allí por siglos. Entonces, sí, no sé, o sea, creo que también hay que poner esto sobre la mesa, ¿no? O sea, Occidente encontró esta manera como de no tener que ceder nada de su propio territorio, no tener que modificar muchos de sus espacios y tal, y no sé, como en como crear otro espacio como de colonización, otro espacio de expansión territorial y hacerlo todo bajo la bandera de lo estamos haciendo para mantener a salvo al pueblo judío. Y eso también me parece como una gran mentira de Occidente, ¿no? Y eso me parece súper, súper importante decirlo y retomar lo que había dicho al inicio como de esta participación, como no equiparar Israel con el judaísmo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando ahora, Ana. Es una precisión muy importante, ¿no? Porque hay personas de tradición judía, de familias judías que no son practicantes, hay personas que son judías que no son ortodoxas y hay personas judías que no son sionistas, ¿no? Y vemos como muchas de ellas en todo el mundo se están posicionando también contra el genocidio palestino, ¿no? Que en efecto la creación del Estado de Israel fue una salida fácil para Occidente, teniendo en cuenta que Palestina era una colonia británica, era un espacio ocupado por el Reino Unido, darles ahí ese territorio, ¿no? Y crear el Estado de Israel. Crearlo sin tener en cuenta que ahí ya había una población que vemos que es de mayoría musulmana, pero no solo, ¿no? Y eso también es importante. Palestina es un crisol de religiones y más allá de las religiones, de culturas. Y esto nos ayuda a ver de nuevo en perspectiva para que tampoco se convierta en una guerra de religiones, por así decirlo, ¿no? No es una guerra, uno, y no es
solo de religiones, ¿no? Estamos hablando de pueblos con su diversidad cultural, que es importante nombrar. Eso por un lado. Y retomando lo que decías, Angie, sobre la naturaleza humana, a mí este es un tema que me gusta mucho, y más cuando hablamos de conflicto, porque hay que contrarrestar ese discurso de que el hombre es malo por naturaleza, el hombre, ¿no? Homo homini lupus est, ¿no? Hasta viene del latín, eso. No, yo creo que es una idea extendida que no es cierta, ¿no? Vemos como Lynn Margulis fue una autora que cuestionó el darwinismo, ¿no? Cuestionó la idea de la competencia entre especies de Darwin, y lo que hizo fue mostrar que desde las células hasta las especies y los ecosistemas que crean son a base de cooperación, no de competencia. Y cuando observamos la vida nos damos cuenta que hay mucha más cooperación que competencia. Eso es lo que permite que la vida en sí misma siga, como mencionamos, a través de esos ecosistemas de los que formamos parte la especie humana, ¿no? Si nombramos todo esto, nos damos cuenta que, que en efecto podemos ser empáticos, podemos sentir los dolores que está sintiendo aparentemente otro pueblo, ¿no? Y que ese sea un dolor compartido y sea nuestro pueblo, ¿no? Yo esto lo nombro porque nos ayuda a de nuevo recuperar lo que estabas diciendo, Ana, de que no vamos a caer en la desesperanza, no vamos a caer en la impotencia, como decías tú, Angélica, no. Desde luego, como nos están enseñando las y los palestinos, son capaces de seguir dialogando a través de asociaciones, incluso de la sociedad civil, que están de ambos lados. En Palestina y en Israel, en la que participan personas de ambos territorios y que se organizan justamente por la paz, ¿no? Esa lección nos la han venido dando durante décadas y es algo que podemos seguir eh, recuperando. Pero de nuevo aquí, paz no significa neutralidad. Paz significa que ese dolor no sea ajeno, sino que sea propio y que seamos capaces de responder ante él diciendo basta. Y definitivamente me quedo con lo que decías, Ana, de crear un lugar, o sea, de esta idea del cinismo, de crear un espacio seguro para la población judía. Y justo mientras tú lo estabas diciendo, yo me preguntaba como de, ¿seguras de qué? ¿No? O sea, entiendo que justo nace ese movimiento nace en el contexto post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que justo pues la excusa, una de las excusas más grandes para esa Segunda Guerra Mundial, pues era el exterminio de la población judía. Pero pues se supone que cuando nace esta idea, o bueno, cuando Gran Bretaña le otorga eh, el espacio que era de Palestina, ya había terminado esa guerra, ¿no? Ya se había solucionado, o sea, se estaba empezando a dar esta rehabilitación, y me sorprende mucho que la respuesta, en lugar de decir, ok, vamos a reincorporar a esta población, pues en los lugares en donde estaban antes, ¿no? Porque antes todo, o sea, vivían en España, en Alemania, en Gran Bretaña, o sea, tenían vidas, o sea, más allá de su religión, pues eran personas que tenían diferentes nacionalidades, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio de reintegración social, vamos pues a, a eliminar esta propaganda que existió en contra de esta población, y vamos a intentar pues reformar los lazos. Su solución fue como de, sí, tienen razón, necesitan un espacio seguro, o sea, pero seguro de qué, si ya había terminado la guerra, si ya nadie los estaba exterminando, si ya nadie los estaba persiguiendo. O bueno, tal vez sí, no lo sé, pero aún así es como de segura de que, y que continúe este discurso de que esa población no está segura, y de que se continúa creyendo que esa población no está segura, es como de, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿en contra de quién? O sea, ¿quién está en contra de ustedes? ¿No? ¿O quién piensan que los va a exterminar? Digo, ahorita en el territorio en particular, pues piensan que Palestina los va a exterminar, ¿no? Quiero imaginarme que por ahí ya va su pensamiento, y por eso atacan con tanta violencia. Pero
más allá del conflicto actual, o sea, yéndonos históricamente atrás, antes de que les dieran el territorio palestino, dices, pero seguros de qué, ¿no? Ay, Ajá, eh, igual, no para desviar mucho del tema, pero sí para decir que previo a la Segunda Guerra Mundial, Europa tenía una historia de varios siglos de antisemitismo, en algunas regiones más pronunciada que en otras, pero digamos, la población judía de Europa había sufrido exclusión por varios siglos, ¿no? O sea, durante la posguerra siguieron sufriendo exclusión en muchos casos. Digamos, muchas personas judías que habían sido liberadas de los campos de concentración pasaron a otro tipo de campos que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que, digamos, la exclusión era la misma, ¿no? Entonces, como claro que ya no estaba como este exterminio tan enorme, pero sí que había, o sea, el antisemitismo en Europa ha sido un problema desde hace siglos. Eh, y me parece, o sea, aquí a mí lo que me parece importante es que Europa no haya hecho, los diferentes países europeos no hayan hecho como esfuerzos más contundentes por convertir a sus propios territorios en espacios seguros para la población judía y que hayan hecho y que hayan puesto todo como en este territorio de Israel, ¿no? O que sí, que mucho de su esfuerzo haya sido concentrado en esto. Y bueno, para el caso de Alemania me parece que hay un esfuerzo en Alemania como por no borrar esta parte de su historia, creo que hacen un esfuerzo muy consciente en este sentido, pero lo que a mí me parece atroz es que en este esfuerzo por no borrar su historia, son incapaces de ver que Israel está haciendo exactamente lo mismo con el pueblo palestino y que respalden a Israel en absolutamente todo, digamos, por no querer dialogar con lo que implica, con lo que dice de ellos, eh, eh, el que hayan sido capaces del exterminio de tantos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, lo quieren dar como un capítulo ya terminado, como algo que solo pasó durante esos años y no podría nunca volver a pasar, en lugar de pensar en qué lleva a un país, a una nación, a generar un entorno en el que pueden matar a tantos millones de personas. claro. Y, o sea, creo que esta conversación es muy interesante, pero también era muy necesaria para que también quienes nos escuchan no crean que pues estamos como que sesgadas a un lado o a otro, sino más bien es justo como entender el origen de las cosas, ¿no? La raíz de las cosas, porque no es justificación, pero creo que con esto sí se puede ver un poco más desde dónde viene Israel, ¿no? Desde dónde viene el sionismo, el hecho de que pues no haya, y no solamente pienso en este caso, pienso en muchos otros, ¿no? En donde no ha habido una procuración de rehabilitación social, en donde no ha habido pensaba en esta cosa de la que se burlaron cuando lo hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De exigirle a España el perdón, ¿no? O sea, una disculpa por la conquista. Y pues muchas personas se reían, pero creo que tiene algo y a lo mejor me van a linchar por esto, ¿no? Pero tiene algo de lógica en cuanto a sanar heridas históricas, ¿no? En cuanto a una vez que ya ambas partes son estados consolidados, independientes, que tienen pues historias y errores independientes de la otra persona, pero que al final del día el origen pues es común. Creo que sí es como algo importante agarrar y decir, ¿sabes qué? O sea, yo no te hice daño, ¿no? Pero mis antepasados, pues quizá iniciaron algo que no debieron de haber iniciado. Entonces, es el acto simbólico que a veces, pues tiene muchísimo peso, ¿no? En nuestras sociedades y que, como decía, es peso, ¿no? Yo tampoco creo que, además, justo como dice el hombre, ¿no? Y yo digo, no creo que la humanidad sea mala por naturaleza, eh, pero creo que sí nuestra naturaleza nos hace intentar defendernos de lo que nos hizo daño y a veces la forma de defensa
pues genera más daños, ¿no? En contra de otras personas o en contra de quienes nos hicieron daño en primer lugar. Entonces, estos actos simbólicos que parecieran no servir para nada, quizá a muchas personas sí les sirvan, ¿no? Hay personas que digan, es que yo sí necesito el perdón, aunque sea 2 décadas, un siglo o mucho más después. Y bueno, ahora pasando a otro tema, pues igual eh, de relevante, ¿no? Dentro de este conflicto Palestina-Israel. Me gustaría que habláramos un poco acerca de las mujeres, ¿no? Las mujeres dentro del conflicto, qué significa, bueno, se sabe que, o las estadísticas, todas las notas nos han dicho que pues las personas más afectadas son civiles, ¿no? Que todas las bombas que han caído en los diferentes lugares han sido en contra de civiles, ¿no? En contra incluso de poblaciones que han salido de sus hogares hacia refugios y que esos refugios han sido bombardeados, han sido atacados, ¿no? Y que pues la población que se encuentra mayoritariamente en esos refugios pues son infancias y mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría discutir un poco, a lo mejor teóricamente, ¿no? Pero en palabras sencillas, pues, ¿cuál es el significado de esto? Del hecho de que, porque creo que no es de a gratis que se ataque campos de refugiados y no es de a gratis que se ataque a mujeres y a infancias. Entonces, me gustaría que reflexionemos un poco, pues, qué es lo que significa esto, ¿no? Y les digo, tanto a nivel como a lo mejor teórico y psicológico, no sé, como pues igual a nivel más humanitario, ¿no? Desde el lado de las mujeres, qué significa para ellas tener que vivir su maternidad, dejar sus hogares y pues ser ahora bien o mal, de una forma, las proveedoras del hogar, ¿no? Que quizá no lo eran o quizá sí lo eran, pero ahora de otra forma. Un punto de partida que me parece útil para esta discusión es esta idea de el cuerpo como territorio, ¿no? Sobre todo en este caso como un territorio de conquista, ¿no? Eh, Ay, es que tiene tantas aristas este tema, ¿no? Pero para empezar, digamos, si nos hemos estado remontando a que, o si hemos estado hablando recurrentemente de que no es algo que inició en octubre, a mí me parece importante decir que durante décadas las mujeres y niñas palestinas han sido víctimas de violencia misógina por parte del ejército israelí. Em, También como, bueno, una de las cosas que se dijo en octubre es que jamás cometió como violaciones en masa. Y este es muy espinoso, si no quieren meterse más a eso lo entiendo. Eh, pero algo que sí es importante aquí es que el ejército israelí ha estado cometiendo violaciones en contra de niñas y mujeres palestinas, y pongo mucho énfasis aquí en que también ha sido en contra de niñas, niñas pequeñas, eh, durante décadas, o sea, desde que inició la ocupación prácticamente. Eh, y sí, son, digamos, violaciones sistemáticas, ¿no? O sea, es algo que está ya integrado como a la ocupación israelí. Por ejemplo, en los puntos de revisión que tienen que atravesar las y los palestinos para ir de una parte a otra del territorio, es muy, muy, muy común que los soldados israelíes violenten a las mujeres palestinas y a las niñas palestinas, ¿no? Y esto fue parte de su cotidianidad por muchísimas décadas, ¿no? Entonces, para mí este es como un punto de partida importante. Sabemos que los cuerpos de las mujeres pues, son violentados de estas formas durante ataques, ¿no? Como armados, o sea, siempre las mujeres reciben este tipo de violencia, y me parece que las mujeres palestinas han recibido durante décadas violencia sexual, han sido víctimas de violencia sexual por parte del ejército israelí.
Continuando con lo que está diciendo Ana, la violencia sexual o las violencias sexuales ya eran cotidianas en Gaza y en Cisjordania, los dos territorios palestinos. Vemos cómo, además de lo que está diciendo ella de las violaciones, es muy común en Palestina que las mujeres den a luz en checkpoints, que son los puntos de control militares que tiene Israel en todas las carreteras palestinas. Entonces, es algo que se ha retratado en películas, es algo que forma parte de esas violencias que las mujeres muy específicamente estaban viviendo, ¿no? Y ahora, ante este genocidio, o esta oleada, como decía Ana al inicio, ¿no? Genocida, lo que vemos es que sí se está recrudeciendo la violencia y que a las mujeres les afecta muy especialmente, de manera directa, pero también de manera indirecta, ¿no? Porque cuando esa infancia, esa niñez a los que se está matando, violando, em, eh, amputando sus brazos, sus piernas, como algunas de las violencias, por nombrar solo algunas, de las que están viviendo, y ellas son las encargadas de reproducir la vida en gran medida. Es una forma de violencia vicaria, que es la violencia que decimos que se vive a través de las hijas y de los hijos, ¿no? Que en este caso la está ejerciendo militares y Israel en su conjunto como responsable, ¿no? Y el gobierno de Israel como la cara visible de ello. Además, yo creo que es importante también ver cómo se liga, además de esta violencia directa, como digo, la que ocurre cuando se está impidiendo la ayuda humanitaria. Hemos venido denunciando que son las mujeres las que se están quedando sin comer. Además de la desnutrición infantil, son ellas las que tienen más altos índices de desnutrición en Gaza porque son las que se están quedando sin comer, son las que se están restringiendo la comida a ellas para dársela a sus hijas, ¿no? Y esto es algo que pues nos pone la piel chinita porque vemos como sí hay una diferencia por género en cómo afecta esta violencia. Esto no quiere decir que no afecte a los hombres, ¿no? Desde luego a los hombres los están matando y están viviendo múltiples formas de violencia también por ser hombres en algunos casos, ¿no? Hay vejaciones muy específicas contra ellos, incluso a través de mujeres e infancias hacia ellos, ¿no? Como que sean ellos los que observan lo que les están haciendo, la tortura, por ejemplo, y ellos que tengan que estar impotentes ante lo que están observando, ¿no? Y varias formas de violencia directa que ocurren también hacia ellos. Estaba pensando en como para ir recomendando algunas fuentes adicionales, que hay una película que se llama Nacido en Gaza, que justo fue grabada en otra escalada de violencia eh, hace como unos 10 años, creo que fue 2014, y justo está mostrando esta violencia hacia las infancias. Yo creo que eso es algo que también queremos subrayar hoy, ¿no? Entonces ahí cualquier persona que la vea va a tener una ventana hacia lo que estaba ocurriendo antes y pone en perspectiva de lo que puede estar ocurriendo ahora, ¿no? Que sin duda estamos ya cansadas de ver esas imágenes, eh, pero pues tampoco es una opción cerrar los ojos, ¿no? O sí, y que siga ocurriendo, porque seguir ocurriendo va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, esa como referencia para quienes están también interesados en saber lo que ocurre ahora. Justo Enzo Traverso ha publicado un libro que se llama Gaza ante la historia, como un referente. Hay muchísimas. Vean a las autoras y a los autores que quieren leer o que quieren escuchar, visualizar, porque hay varios. Yo creo que eso también puede ayudar un poquito a que sean ustedes testigos de las violencias que estamos hablando. Hay un informe, hay varios, de Amnistía Internacional en los que se está hablando de todo esto, ¿no? Y de nuevo subrayar que hay formas específicas de violencia por género y las mujeres aquí son las que están saliendo todavía más perdiendo. Sí, claro, no me acuerdo si quién de las dos lo mencionó, pero estas formas de violencia
sistemáticas, ¿no? O sea, ¿y a qué nos referimos con eso? Que pues responden a, o sea, no solamente que son como, se dan de una forma determinada, ¿no? Respondiendo a un orden dentro del sistema, ¿no? Eh, y esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso que mencionaba de pues, el hecho de que a los hombres los detengan, ¿no? De cierta forma que los obliguen a ver lo que sea que les están haciendo o a sus esposas, a sus hermanas, a sus mamás, a sus hijos, hijas, hijos, pues responde justo a la idea del sistema patriarcal en donde vivimos pues todas y todos, ¿no? Independientemente de nuestro origen eh, nacional, ¿no? Eh, en donde pues justo se dice que el hombre pues va a ser como el defensor del territorio. Y el territorio en este sentido sería como su familia, ¿no? También a las mujeres se les iguala mucho con el territorio por eso, ¿no? Porque es como la primera, pues, instancia, la primera, digo, esto está muy mal, ¿no? Pero es la primera pertenencia de el hombre, por así decirlo. Entonces, es algo como que físico que pueden agarrar, ¿no? Entonces, el hombre, pues, como en su papel de defensor, le das, o sea, lo golpeas pues en todo, ¿no? Tanto desde el lado emocional como en el lado del orgullo, como en el lado de su responsabilidad dentro del sistema patriarcal, ¿no? Cuando agarras, lo detienes y él no se puede defender, él no puede, pues, proteger a, pues, a eso que es tan valioso para él, ¿no? Como es su familia y sobre todo su familia femenina, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que sí es, o sea, son actos, pues sí, inhumanos, pero también creo que debemos de pensar en ellos y considerarlos como, pues que responden igual a un sistema, ¿no? Y empezar como a considerar, no sé, es que es muy complicado, pero les digo, eso es parte como del por qué a mí nunca me han gustado las guerras, ¿no? Porque al final del día es, la mayoría de las veces nacen de un orgullo masculino o de una sed de tener territorio, ¿no? Como ya lo discutimos con Israel, como de esta idea de que jamás nos vuelva a pasar a nosotros, ¿no? Y pues estas ideas generalmente vienen de una persona que es lo suficientemente carismática para juntar seguidores y seguidores que estén suficientemente afines a esa persona para que sacrifiquen, estén dispuestos a sacrificar sus propios cuerpos, ¿no? En orden de defender la idea que tienen. Entonces, no sé, a mí me parece como algo súper innecesario y algo muy, muy cruel llegar a, pues, a los extremos que se llegan dentro de las guerras, a todos los crímenes que suceden dentro de las guerras, para poder tener algo que pues de cierta forma tendría que pertenecerle a todas las personas, ¿no? Que es como un espacio en donde se sientan seguros, en donde puedan desarrollarse, en donde puedan tener una familia, si así lo desean, ¿no? En donde puedan pues existir en paz y con pues todas sus necesidades cubiertas, ¿no? No sé si puedo añadir algo a esto. Eh, Solo creo que es muy importante tener en cuenta que, a diferencia de situaciones donde, digamos, ambas partes han sido como territorios occidentales, aquí para mí como algo muy importante es que, bueno, Israel no es propiamente como un territorio occidental, quizás, pero sí como occidentalizado, ¿no? Responde completamente a intereses occidentales y busca asemejarse lo más posible a Occidente, ¿no? Y gran parte de la población proviene de Europa o Estados Unidos. Y esto lo puntualizo porque eh, cuando hablamos como de estos conflictos entre hombres, me parece que
los hombres no blancos sufren un grado de violencia, digamos, no sé cómo decirlo, hasta cierto punto su masculinidad no está en el mismo nivel que la masculinidad blanca, y esto es muy importante. Incluso hemos visto como en las últimas semanas, no recuerdo bien cuándo salió este reporte, pero hace poco salió un reporte de que los prisioneros palestinos, hombres, han estado sufriendo, han estado siendo sometidos a violencia sexual por parte del ejército israelí, y esto es algo muy intencional. Digamos, someterlos a violencia sexual es una forma también de humillarlos, de una forma muy particular, ¿no? Entonces, para mí solo como puntualizar esto, que es una situación como bien distinta a cuando ha habido como conflictos entre países de Occidente o algo así, porque aquí está además la cuestión de que, digamos, en el régimen occidental, los hombres que no son blancos nunca van a estar al nivel de los hombres blancos. Entonces no podemos hablar de estas jerarquías de género como lo haríamos si solo se tratara de hombres y mujeres blancos, blancas. Claro, sí, muchas gracias, Ana. O sea, igual para como que aumentar un poco ese contexto, justo como en las masculinidades, ¿no? Se habla de que existen rangos, ¿no? O sea, no todos los hombres son iguales entre su mismo grupo, ¿no? Los que pertenecen pues, al orden hegemónico que bien mencionaban, pues son como las personas de mayor edad, ¿no? Que tienen mayores privilegios en cuanto económicamente hablando, ¿no? Y pues sobre todo que sean blancos, eh, pues tienen un grado, digamos, el grado de superioridad mayor frente pues a otros hombres que ya sea son de etnia distinta, tienen menor edad, sus preferencias sexuales son distintas, ¿no? No, bueno, pues eso, son homosexuales, ¿no? No prefieren mantener relaciones, sexoafectivas, iba a decir socioafectivas, y no es para qué, sexoafectivas con mujeres, ¿no? Sino que prefieren tenerlas con hombres. Entonces, o sea, como que si dejas son como checkpoints, ¿no? Entonces, si dejas de palomear uno de los puntos, pues ya te bajan como de nivel y así sucesivamente. Entonces, justo como les decía, todos seguimos internacionalmente al orden capitalista y al patriarcal, ¿no? Al capitalista lo menciono por todo lo que ya veníamos diciendo sobre el boicot y por qué es importante o por qué sirve, ¿no? Porque pues bajo la lógica de que hay empresas que también ayudan a esta guerra. Y por el otro lado, pues el patriarcado, porque a partir de ahí se entienden el tipo de crímenes que se están observando, ¿no? El tipo de violencia que se está observando, incluso también en el tipo de guerra que se está teniendo, o sea, en el tipo de conflicto, ¿no? Porque no estamos viendo, o bueno, yo no he visto demasiado, igual, corríjame si me equivoco, como este encuentro de dos ejércitos, ¿no? Dentro de un campo de batalla, en donde pues haya como un intercambio de disparos, ¿no? Que hasta cierto punto ese es un enfrentamiento y es un encuentro de iguales, ¿no? Por así decirlo. Y ahorita no, o sea, lo que vemos es un intercambio de bombardeos, ¿no? Y incluso intercambio a lo mejor ya sería como que alargarlo mucho, porque creo que las bombas no vienen solamente de un lado, ¿no? De un lado para el otro. Y creo que también eso, o sea, la elección del arma y la elección de cómo se está haciendo eh, pues ese ataque, también tiene que ver con lógicas, eso, o sea, patriarcales, no es como de tú no eres lo suficientemente igual a mí como para encontrarnos en un campo de batalla, ¿no? Y esto lo digo en todo el sentido de la palabra, no solamente en estas jerarquías que hablamos de la masculinidad, sino que literalmente pues no tienen el apoyo armamentístico necesario para verlos cara a cara en un campo de batalla, ¿no? Sino que pues no tienen esto, yo lo veía cuando pues estaba investigando del tema de la primera intifada, que eran eh, fuerza militar, ¿no? Un ejército tal cual,
en contra de jóvenes con piedras, ¿no? O sea, que sus armas eran piedras. Entonces, justo es como de, tan no eres ni igual que ni siquiera tienes la fuerza y la potencia que yo tengo, ¿no? Entonces, no mereces estar en mi territorio que ni siquiera era mío en un principio, pero que ahora es mío y yo lo puedo defender y yo puedo hacer de todo lo que existe en mi territorio, pues lo que yo quiera, ¿no? Y volvemos, o sea, como que estoy intentando hacer un círculo, volvemos a las mujeres, ¿no? Pues estas mujeres, entonces también me pertenecen a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera con ellas. eh, y pues las violento, ¿no? Las violo eh, para que tú reconozcas que no estás a mi altura, no estás a mi altura porque no las puedes proteger, ¿no? De mí. Y yo te conquisto a ti a través de, pues, la violación de la mujer. Así es, tal y como lo están describiendo. Hay una autora, Karina Ochoa, que es profesora en la UAM Azcapotzalco, que lo ha trabajado mucho desde una mirada descolonial, ¿no? Que busca en América Latina ver cómo el colonialismo y lo que ha quedado después, esa colonialidad, se ha mantenido justo a través de esto, ¿no? De una jerarquización que no solo es racial, sino que también es genérica, y donde los hombres, en este caso hombres de pueblos originarios, se consideran como menores, ¿no? Entonces ella lo analiza muy, muy bien y creo que dialoga mucho con lo que están diciendo ahora. Y bueno, yo creo que esto lo que nos invita, una vez más, diría, es a seguir informándonos, ¿no? Porque en efecto lo que tenemos son bombas frente a piedras, lo que tenemos es un servicio militar obligatorio que tiene Israel para toda la juventud en el país, mujeres, hombres, frente a niños, niñas, que agarran las piedras y las lanzan muchas veces para defenderse de una ofensa o de un militar que les está encañonando, porque son cañones, bazucas, lo que tienen ahí, son armas que ni conocemos, ¿no? Que ni hemos visto en otros países. Y cuando agarran la piedra, pues ya se convierte en la excusa para poder dispararlos, ¿no? Entonces yo creo que eso cuando vamos conociendo más sobre esta diferencia, nos damos cuenta que no es una guerra, porque aquí no hay iguales, ¿no? Lo que hay es eso, una enorme desigualdad y un exterminio, que así fue anunciado, no lo olvidemos. Yo creo que lo hemos visto en el Parlamento israelí, se anunció claramente que no se quería dejar a una persona viva en Gaza, y Gaza es una franja completamente rodeada por Israel, donde este país y su gobierno piensan que en efecto pueden decidir sobre las vidas de las personas, sobre los cuerpos de las mujeres y el futuro de las infancias. Yo eso plantearía, ¿no? De nuevo, insistir en que conozcamos y que, ¿por qué no?, cuestionemos, cambiemos. Claro. Y esa es parte también de la razón por la que mucha gente no ha podido salir de, pues, de ese espacio, ¿no? Y de ese territorio, a pesar de que ha habido, pues, campamentos de refugiados. Yo, o sea, pues también en algún punto me lo pregunté, ¿no? Es como de, ¿por qué existen los campamentos de refugiados ahí, ¿no? O sea, todavía dentro del territorio, ¿por qué no han llegado a salir a África, a España? Ya ni hablemos de México, ¿no? De, pues, a otros países que son, pues, más lejanos y que están abiertos a recibir refugiados, ¿no? Que no tienen ningún problema, igual otra vez desde las relaciones internacionales, ¿no? De recibir y de dar protección a refugiados. Y pues justo veía esto, ¿no? Que, o sea, los orillaron a una parte del territorio que, pues, es fronteriza, pero no los dejaron salir de ahí, ¿no? O sea, los pusieron como trampa y ya después de eso, pues empezaron justo con esta intención de exterminio, ¿no? Entonces, me gustaría igual
bueno, no sé si tengan como otro comentario respecto a esto, pero me gustaría como ir cerrando con una pregunta que creo que hemos respondido un poco a lo largo de esta plática, pero que a lo mejor podemos como puntualizar un poco más, que es, ¿por qué debería importarme a mí como mexicana o mexicano esta, esta, pues este conflicto o este tema, ¿no? En general, porque o sea, si a mí no me afecta nada, si pues teníamos aquí en México una embajada palestina, pero pues a mí X, ¿no? Este, sí, si a mí aparentemente no cambia mi vida en absolutamente nada, porque debería de importar. Eh, bueno, yo creo que parte de esto lo hemos respondido a lo largo de todo el episodio, ¿no? Como em, que no nos sea ajeno el dolor del pueblo palestino. Y esto va más allá de que seamos de México o de donde sea, o sea, el solo hecho de que algo así esté pasando en este momento es razón suficiente para que alcemos la voz, ¿no? El hecho de que haya tantas personas, además, como decía Espe, en un espacio tan pequeñito, sufriendo eh, pues sufriendo un genocidio, tal cual, ¿no? O sea, ya solo eso me parece como razón suficiente para prestar atención a lo que pasa, pero para mí algo que igual he visto que han dicho otras personas y lo retomo es que eh, la violencia que está siendo ejercida en contra del pueblo palestino está vinculada a la violencia que sufre gran parte del sur global y el sur global incluye a México, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Israel entrena a menudo como a ejércitos o a la policía de otros países y lo podemos ver como incluso en la Ciudad de México. No sé, corríjanme si estoy mal, pero me parece que Omar García Harfush invitó al ejército israelí a que dieran algún tipo de entrenamiento para la policía de la Ciudad de México, ¿no? Cuando estaba cuando era parte del equipo de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno. Entonces allí hay un vínculo súper directo como a la violencia que está pasando en Israel y Palestina y a la violencia que se sufre en la Ciudad de México, ¿no? Por parte del Estado. Entonces ese me parece como un ejemplo de un vínculo súper claro. Hay muchos otros, pero bueno, o sea, digamos, no cegarnos a que es todo un sistema global como de violencia y que México y Palestina, o sea, digamos, a escalas mucho, o sea, a escalas muy diferentes, pero están recibiendo esta violencia eh, eh, colonialista, ¿no? Eh, También algo que quería como decir es que, bueno, la violencia que se vive en la frontera norte de México también está muy relacionada con lo que pasa en los checkpoints, ¿no? En Palestina, digamos, o sea, digamos, una ideología muy similar, como de determinar quiénes tienen derecho a moverse libremente por un territorio y quiénes son peligrosos solo por el hecho de existir y no tienen derecho a transitar libremente, ¿no? Entonces, para mí allí hay como varias cosas que nos vinculan a Palestina. Y pues eso, o sea, básicamente para mí esos son los dos puntos importantes, que no nos podemos cegar ante el sufrimiento de un pueblo que está siendo exterminado ante nosotros y que somos parte del sur global. Concuerdo totalmente con lo que está diciendo Ana, ¿no? Los sistemas informáticos que se están utilizando como Pegasus para espiar a activistas, a personas que luchan por los derechos humanos y por la libertad de prensa, por ejemplo, son tecnologías de guerra israelí y son parte de toda una industria bélica a nivel global que se experimenta justamente cerquita de los países que tienen el poder. Y México está cerca de uno, ¿no?
Yo creo que es importante ver eso, porque también México es un país atravesado por las violencias y sabemos bien de las violencias que esos militares ejercen contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? O de las juventudes, o de cualquier persona. Como digo, sea periodista y lo que quiera es contar las historias eh, de la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda a hermanar. Y desde un hermanamiento que no solo es a través de la violencia, sino que también es desde la empatía, desde la cooperación y desde la búsqueda de un mundo en el que podamos todas vivir en paz, un mundo donde quepan esa diversidad de mundos, es importante hoy, ojalá, movernos un poquito más hacia el no a la guerra, ¿no? Y desde luego no pensándolo en términos bélicos, militares y de esta industria militar, desde luego no al exterminio del pueblo palestino. Y si tienen preguntas, también búsquennos, sería fantástico seguir conversando. Eh, yo doy mi correo de la universidad, esperanzabasurto@políticas.unam.mx, y yo creo que a través de este podcast se pueden seguir manteniendo más conversaciones, ¿no? Al respecto. Muchas gracias, Angie y Ana. Muchas gracias a ambas también, y a Ana. Creo que sí se necesitaba mucho este espacio. Yo esperaba así con muchas ansias esta conversación, ¿no? Porque eh, la verdad es que Medio Oriente siempre ha sido un tema muy imponente para mí, ¿no? Porque tiene una historia súper larga, súper rica, ¿no? Involucra muchas pequeñas poblaciones, ¿no? Que han sido discriminadas, que han intentado tomar venganza, ¿no? Pienso, por ejemplo, siguiendo hablando de Palestina, ¿no? En este grupo que ha sido tan demonizado igual también en los medios, ¿no? Que es Hamas, este, que hay miles de grupos igual, bueno, similares en todos los estados islámicos. Eh, y pues que justo siempre nos han dicho que todos esos grupos son terroristas que vienen a querer imponernos su religión. Eh, Cuando creo que, o sea, más allá de sus verdaderas intenciones o no, esos grupos extremistas nacen, como ya lo decimos, de la violencia, ¿no? De una violencia, de una impotencia, de un atraso, de decir hasta aquí ya no quiero que me sigan eh, colonizando, ya no quiero que me sigan violentando, ya no quiero que me sigan. Entonces, no justifico grupos conflictivos, pero creo que todo en esta vida se puede explicar, ¿no? Y tiene un origen. Entonces, muchísimas gracias por permitirnos tener este espacio, ¿no? Este minuto de reflexión, eh, esta plática. Espero que no haya sido como ni muy pesada para quienes nos escuchan, ¿no? Ni tampoco para ustedes, ni tampoco muy complicada. Creo que lo hicimos lo mejor y lo más digerible posible. Y pues muchas gracias también. Muchas gracias. Yo solo quería decir, si se puede, como hacer un llamado a lo que ha dicho Espe a lo largo como de todo este episodio, no dejen de hablar de Palestina. Hay mucha gente que simplemente no sabe lo que está pasando y eh, pues sí, a que 8 meses de que inició el genocidio, todavía hay gente que no sabe muy bien lo que está pasando, entonces por más pequeño que parezca, hablar con sus conocidos, conocidas, sí importa. Y pues nada, espero poder seguir construyendo espacios de diálogo porque me parece fundamental. Y pues muchas gracias, Angie, por el espacio y muchas gracias, Espe, por compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias a nuestras invitadas y a ustedes, nuestras escuchas. Yo soy Angie. Nos escuchamos en la siguiente edición del podcast Artistas No Musas, Diálogos desde lo Femenino.
Les recordamos también que tendremos algunas notas que dan un poco más de contexto sobre la historia de Palestina, Israel y todo lo que gira alrededor de este complejo conflicto en nuestra página Artistas No Musas, todo seguido sin mayúsculas.com. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @artistas.nomusas en Instagram y Artistas No Musas en el resto de las redes sociales, y a continuar escuchando nuestro podcast. Hasta la próxima.